Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de lo difícil que es enfrentar la realidad. ¿Cuántas veces nos cuesta mucho aceptar que ya no estamos con la pareja correcta, que ya no estamos en la situación correcta, pero es muy difícil aceptarlo? Hablamos específicamente de la aceptación radical. A dieta de migaja, deja de migajear. Deja de migajear. A dieta de migajas, deja de migajear. A dieta de migajas, deja de migajear. Deja de migajear. Hoy nos acompaña el psicólogo y psicoterapeuta Iván Gibovich. Él es especializado en terapia dialéctica conductual y en terapias contextuales. Hola, muchas gracias por invitarme y más en este tema que cuando lo doy en mis clases o con los grupos o con mis pacientes siempre les digo que es como mi tema de corazón porque ha ayudado a muchos de mis consultantes y además me ha ayudado a mí en general en la vida. Entonces es un tema que deberíamos, bueno, ahora ya lo vemos en clases, ya es una clase formal. Yo doy clase en el TEC y ya la tenemos como una clase formal con calificaciones y todo. Entonces, bueno, es algo que ya deberíamos de ver así, ¿no? O sea, tan importante como las matemáticas y las ciencias y todo ese rollo. Claro, qué Oye, qué padre. padre. Curioso. Bienvenido, Ajá. Muchas bienvenido. gracias. Acá tenemos muchas Encantado. preguntas que hacerte, Sí. pero empezando por, ¿qué es la aceptación radical? ¿Cómo podrías como Mira, traducirlo? la mejor manera, yo creo que de poder entender qué es la aceptación radical es poder decir que es un cambio de la relación con tu realidad, ¿sí? Ok. Es decir, es el entendimiento de que las cosas son como son, ¿no? Que la vida es como es, que el universo es como es y que pues en realidad hay poco que podamos hacer al respecto, ¿no? Mucho de este concepto de aceptación radical viene justamente pues de estos conflictos que de pronto se generan cuando estamos enfrentándonos a una realidad y estamos luchando contra ella, ¿no? Claro. Partiendo de que elementos como el dolor o muchas otras circunstancias, además del dolor, que a veces no, con las que no nos queremos enfrentar, pues son inevitables y son parte de la vida, ¿no? Entonces de ahí viene principalmente el concepto de aceptación radical, porque bueno, de hecho, a lo mejor estamos más familiarizados con el concepto de aceptación, Sí. ¿no? Si alguien va a psicoterapia o si alguien ha leído algún libro así como de superación personal y demás, Ujú. pues seguro encuentran un montón de cosas que hablan sobre la aceptación. Pero aquí hay una diferencia, ¿no? Porque se acuñó también el concepto de radical. ¿Por qué? Porque, bueno, aceptar es esto, es estar como en la realidad, es conectar con lo que realmente está sucediendo, sin estar luchando contra, Contra. pues contra esto, contra la realidad. Y radicalmente quiere decir, ¿no? Como de corazón, de cuerpo, con mente, en actitud, en pensamiento, en emociones. Es decir, es como ir all the way a la Ok, aceptación. ok. Ujú. Oye, qué Y interesante. sí, Oye, qué porque inter- digo, yo conocía lo que era la aceptación, pero Ujú. no la aceptación radical. Es Claro, bastante diferente. claro. Y, por ejemplo, ¿qué casos te ha tocado ver que tú creas que es como más difícil que la gente acepte radicalmente? O sea, ¿qué situaciones tú ves que la gente le cuesta mucho aceptar radicalmente? A ver, todos aceptamos radicalmente algo en nuestro día a día, ¿sí? Ok. A lo mejor no nos damos cuenta, pero bueno, no sé si nuestro día a día, ¿no? Pero con mucha frecuencia, ¿no? Por ejemplo, hoy que venía aquí con ustedes, me topé con muchísimo tráfico por un choque Ok. y algo de lo que tuve que hacer es como que tienes estas dos opciones. A ver, o me empiezo a pelear con la realidad, ay, que la chingada y el pinche tráfico y otra vez y siempre es lo mismo y esta ciudad. Ujú. O cambio mi relación con la realidad y entonces digo, ok, esta es la realidad y esto es lo que está sucediendo, ¿no? Y Ok. prefiero como quitar esa lucha que tengo contra esta realidad para poder seguir adelante con las cosas. Ok. Entonces, bueno, esa fue una forma en la que yo tuve que hoy trabajar en mi aceptación Ujú. radical, ¿sí? Sin embargo, como que podemos ir de menos a más, Claro. ¿cierto? Esta es una forma a lo mejor que no me cuesta tanto aceptar radicalmente, aunque debo decirlo que sí es algo con lo que me peleo bastante, ¿no? Todos. Pero, de ahí podemos irle subiendo, ¿no? No es lo mismo no aceptar radicalmente el tráfico que aceptar radicalmente una pérdida, por Exacto. ejemplo, o que Justo. aceptar radicalmente, no sé,
que a lo mejor alguien ahora tiene una discapacidad derivado de un accidente, ¿no? O que aceptar radicalmente ciertas limitaciones de la vida o ciertas situaciones en el lugar o en el contexto sociopolítico en el que estás y demás, ¿no? Entonces, creo que ese es el punto de todo esto. Hay de diferentes niveles. Entonces, muchas de las cosas que más cuestan aceptar radicalmente, pues son estas Ujú. que tienen una mayor implicación para las personas simbólicamente. Oye, Sí. y algo, por ejemplo, yéndonos como un tema enfocado hacia las relaciones, ¿cuál es la diferencia que tú podrías decir que es como entre aceptar radicalmente cómo es mi pareja, como alguna actitud, es como aceptarlo es resignarme a cómo es? Esa es la pregunta del millón. Y Ay, sí. justamente creo que tenemos que hacer una diferencia importante entre lo que es aceptación y qué es resignación o aprobación, porque también muchas veces se va al Sí. extremo, ¿ok? Ujú, A ver, aceptar quiere decir como quitarnos esta lucha contra la realidad de cómo es mi pareja, pero eso no significa que yo tenga que aprobar necesariamente cómo es mi pareja, ¿no? Por ejemplo, ahorita en este ejemplo que decía Ángel ¿cómo dijiste? Que si mi pareja era cómo. o sea, sí, tenemos que aceptar como tal vez una conducta de la pareja como, no Ah, sé, mi pareja es como poco cariñoso, poco exactamente. demostrativo. Entonces, pero Ajá, es a través de la aceptación que uno puede llegar al cambio. ajá. O sea, a ver, no sé, primero yo tengo que aceptar radicalmente que quizá mi pareja tiene ese patrón de conductas por su historia de vida, por el lugar donde se crió, por cómo fueron sus padres, para después poder ver hasta dónde puedo hacer algo. Mira, hablando así particularmente de la pareja, aunque bueno, no lo uso mucho en pareja, hay un ejercicio que me encanta ponerle a mis pacientes, ¿no? Ujú, Entonces yo les hago como un círculo y ujú. en ese círculo hago una gráfica de pastel en donde pues solo es un pedacito del pastel, ¿no? Y yo le digo la regla del 90-10. Entonces, en una relación de pareja hay como un 90% que tenemos que aceptar y un 10% en el que podemos influir. Ojo, que es diferente influir a controlar, ¿cierto? Sí, Y súper como sí. qué Ajá. ejemplo tú Eh, pondrías que se podría influir en alguien sí, o de sea, a una lo que voy. relación. Entonces, Ajá. entonces, hay una parte de nuestra pareja que tenemos que aceptar, ¿no? Por ejemplo, a ver, la esencia de mi personalidad, de la personalidad de mi pareja a lo mejor es más seca, Ujú. Ujú. ¿cierto? Bueno, pues esa es la parte que tenemos que aceptar radicalmente. O sea, esa es parte de su personalidad y además la personalidad es bastante constante a lo largo de los años, ¿no? Entonces, después de que yo puedo entender que la personalidad de mi pareja es así, entonces a lo mejor puedo ver hasta dónde puedo influir. ¿Qué puedo negociar? ¿Qué le puedo decir? ¿Qué no le puedo decir? O también en algún momento, si eso es algo con lo que yo estoy dispuesto a estar o no, Sí. Sí, que ahí ya ¿cierto? entra la parte de la comunicación, o sea, todas esas Sí. otras cosas O sea, que ya pensarás en la estrategia, pero la estrategia viene después de la aceptación, no antes, ¿cierto? qué fuerte. Ujú. Exacto. Porque no Ujú. todos están dispuestos a aceptar sin controlar, ¿sabes? O sea, hablando de ese tema de pareja, yo me he encontrado muchísimos casos de amigas que es como que, es que yo quiero que cambies, o sea, le dicen a su pareja de que yo no quiero que tú seas así, yo quiero que tú cambies. Y esa parte es en donde tú dices de que tú tienes que aceptar para después decidir si quieres o no estar con esa persona, ¿no? Y saber realmente hasta dónde también se puede cambiar. A ver, o sea, fíjate, yo, ¿no? Entre terapeutas a veces hacemos algo que nos preguntamos, a ver, ¿tú eres un terapeuta más centrado en el cambio o eres un terapeuta más centrado en la aceptación? Ujú. Y yo siempre me consideré un terapeuta más centrado en el cambio, ¿no? Pero conforme van pasando los años, yo creo que cada vez me inclino un poco más a la aceptación. Porque si bien hay situaciones que pues, se pueden manejar o podemos ver cómo modificar una conducta, cómo regular y demás, hay una parte esencial que no, ¿sí? Por ejemplo, les decía ahorita de la personalidad. O sea, la personalidad se consolida en la infancia y adolescencia. Y es bastante Ujú. constante a lo largo de la vida. Entonces es muy difícil que Sí, o sea, cambie. Exacto. O sea, a ver, mira, por ejemplo, los trastornos de la personalidad, ¿no? Ujú, Yo, por ejemplo, me especializo en uno particular que se llama trastorno límite de la personalidad, que tiene otras cosas, ¿no? Y que obviamente hay ahí otras situaciones biosociales y demás. ujú. Pero mucho del cambio, pues, es en la personalidad. Y se requieren años de terapia, ¿no? Intensiva, con grupos, con el terapeuta muy presente, con la familia comprometida para lograr ciertos cambios. Entonces, a veces estamos pensando o en la esperanza de De que que haya un cambio en cosas esenciales de la personalidad de nuestra pareja.
y que no necesariamente van a venir. Ojo, ¿ok? Porque aquí a lo mejor podría entrar, oye, bueno, y si mi pareja es violenta, entonces tengo que aceptar eso. Ujú. Sí. Pero a ver, entonces volvemos ahí a marcar la diferencia. Aceptar no es aprobar. Es decir, Mm, yo aceptaría radicalmente la situación que estoy viviendo con mi pareja, que de hecho es una en situaciones de violencia, a veces es lo más difícil, ¿no? Que alguien realmente pueda poner en palabras. O sea, Ajá. aceptar, en ese ejemplo que estás poniendo de que mi pareja es violenta, aceptar radicalmente sería, yo sé que esta persona es violenta y no va a cambiar. Pero Exacto. el que yo sepa que esta persona es violenta y no va a cambiar, no quiere decir que yo la apruebo. Exactamente. Y entonces ahí es donde puedes tomar decisiones. Entonces, quiero quedar en una relación en donde hay violencia y muchas otras cosas que se tienen que trabajar ahí, ¿verdad? Pero digo, Por para llegar supuesto. al proceso de la aceptación, qué difícil, porque la mayoría de las, bueno, hablando por mi contexto y mujeres, Ajá, tienes la ilusión y la esperanza de que es que va a cambiar y tú lo vas a cambiar y no claro. puedes aceptarlo. O sea, es difícil como esta guerra entre, con tu mente, ¿sabes? Porque a veces también la pareja te puede decir de que es que yo voy a Ujú. cambiar por ti. Fíjate, algo que es bien importante. Uno, cuando uno se plantea eh, como si se va a quedar en una relación de pareja o no, donde hay ciertas situaciones que están pasando, uno tiene que ser consciente que esa decisión se tiene que tomar con las circunstancias del presente, ¿sí? Porque muchas veces tomamos esa decisión con la esperanza del cambio, ¿cierto? Y pues, oye, ¿y por qué va a cambiar? A ver, ¿está yendo a terapia? No. O va a terapia nomás porque le dije, pero en realidad no hay un compromiso de su parte. Bueno, ok. ¿Está haciendo algo? ¿Hay algo que esté pasando distinto? No. Pero si en las Entonces, circunstancias del presente te dice, ajá, ¿sabes qué? Digo, no te gusta la personalidad de esa persona, no estás aceptando esa persona, pero esa ujú, persona, tu pareja te dice, no, pero yo ya, mira, aquí está mi libreta, voy a trabajar en esto, esto y esto y esto, ahí dirías, ok, o dirías, no deberías de tomar decisiones hasta que, como sí. que no veas un cambio real. Claro, pues, o sea, la cuestión es que, pues ahí estás tomando una decisión con una esperanza al cambio, ¿no? Entonces ahí, Ajá, o sea, digo, no es que no se pueda, obviamente, hay que ver la circunstancia de cada quien. No me gusta a mí generalizar sí, ciertas sí. cosas, o sea, las cosas, ¿no? Pero pues tú tienes que ver lo que sí está pasando. Bueno, vas a cambiar, me haces una lista y cómo vas a llegar a ese objetivo de la lista, ¿no? Este, a veces, pues lo que toca aceptar radicalmente, pues es la posibilidad también de que las cosas vayan a seguir así, ¿no? Y como que cosas, tú crees, por ejemplo, mencionabas de que no, pues hay cosas que puedes influir Ajá, y o sea, que es algo bien poquito, pero la mayoría de las cosas pues las tienes que aceptar tal cual como ajá, son. ajá, ajá. Como qué tipo de cosas se podrían influir que sea algo pues real que una pareja pueda cambiar, de que, no sé, es impuntual la Órale. puntualidad Es que o... eso es una pregunta muy compleja, Ujú. porque te tendría que decir, o sea, no puedo decirte en esto sí puede cambiar a alguien y en esto no puede cambiar a alguien, ¿no? Depende de la persona. Claro, depende de la situación, de las circunstancias. Dicen que esa es la respuesta que damos los psicólogos siempre, no depende. Cuando no sabemos qué decir, Es decimos que queremos depende. normalmente que nos den la respuesta. Sí, de que Pero la contéstame realidad ya, es por que, favor. Sí, por favor. la realidad es que depende, ¿no? O Ajá. sea, ¿por qué? Porque no sabemos qué ha vivido esa persona, cómo está su personalidad y demás, ¿cierto? Entonces, pues son cosas que suelen ser más complicadas. Yo lo que veo, como les digo, más complicado, por ejemplo, el temperamento. El temperamento inclusive tiene un componente genético. ¿Sí me explico? O Ujú. sea, es algo que verdaderamente es difícil de cambiar en En el temperamento, serio. ¿sí? Pues es como Entonces, parte ya Que arraigada de tu personalidad. ahí sería como, no sé, si una persona reacciona, un ejemplo, como de que, ay, no, o sea, como agresiva, ujú, esas son los tipos de conductas que crees que no se, o sea, sí se que pueden son más cambiar, pero es más difíciles de difícil, cambiar, ajá. sí, por supuesto. O Ajá. tóxicas o tipo celos y todo eso también que Sí, eres, sí, sí. Bueno, tóxico es un juicio, ¿verdad? Hay mm, que tratar de ser más descriptivos. ¿Qué te refieres con tóxico? No me dejas, se enoja cuando voy a salir y demás, ujú, ¿no? sí, Pero claro. sí, o sea, son estas cosas que suelen ser más difíciles de cambiar, ¿no? Y que tenemos, pues, como les digo, si ver si estamos dispuestos o no a estar en esa situación. Y el temperamento como que se nota más que nada cuando hay una discusión, ¿no? Que estás discutiendo y se nota el temperamento de la persona Sí, o de las de cómo maneras de reacciona. afrontar ciertas cosas, en Ujú. cómo, ¿no?
llegan a ciertas soluciones y demás, pues ahí es donde de pronto podemos ver estas cosas que son más difíciles de cambiar. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, le metemos interpretación a los hechos? Ujú. O sea, por ejemplo, no sé, tú agarraste esta taza, le Ajá, tomas, ajá. y yo en mi cabeza digo, ya se aburrió. Bueno, ahí acabas de tocar un tema muy importante, ¿no? Porque tendremos que hablar de qué vamos a aceptar radicalmente. Y algo de lo que tenemos que aceptar radicalmente son los hechos. O sea, podemos aceptar radicalmente los hechos del Sí. pasado, del presente y cosas que sean como inminentes en el futuro, ¿no? O sea, no sé. Por ejemplo, si yo tengo diabetes, pues sé Ujú, que es inminente que me voy a tener que estar inyectando insulina en el futuro, ujú, ¿cierto? Entonces esas claro. son las cosas que tenemos que aceptar. Por eso tenemos que hacer esta distinción de lo que tú decías ahorita, de hechos versus Versus. pensamientos e interpretaciones. Ahora, ¿cómo sabemos que algo es un hecho? Ujú. A ver, ¿cómo creen? Pues es algo comprobable. ¿Cómo Como, lo compruebas? ¿Cómo lo comprueban? Pues, por ejemplo, si mi pareja, un decir, me dice, ¿sabes qué? Yo soy así, eso ya Ujú. es el hecho de que no va a cambiar esa conducta, por ejemplo. Sí, sí. bueno, algo que sea como... O sea, tú ya no lo estás Ajá. interpretando. Por ejemplo, tú puedes decir, ay, un decir, es que tú eres muy tóxico. Y tu pareja te dice, sí, sí, soy tóxico. Pues ya, sí, ¿no? Ese sería Pues como está el... como Sí. el método de demostrar, ya sea por observación, por... Eso, aquí le acabas Ajá. de dar el clavo. Los hechos son cosas que podemos ver con nuestros 5 sentidos. Ujú, Que podemos ver, que podemos oír, que podemos sentir, que podemos probar, ¿cierto? ujú, ¿Cuál me faltó? Oler, que podemos oler, ¿cierto? Sí. ajá. Entonces, son Ujú. las cosas que podemos verificar. Esos son los hechos, ¿no? Entonces, tenemos que aceptar los hechos. Por ejemplo, para que se entienda esto más. Si ustedes me ven y yo estoy así, ¿no? ¿Qué podrían decir? Pues que está ya Está- Ansioso. ansioso, Estoy ajá. ansioso, ¿no? Pero eso no es un hecho. El hecho es que me estoy moviendo, ¿cierto? Mm, ¿Cómo hacemos? Pues haces una verificación de hechos. Oye, Iván, ¿estás ansioso? ¿Tienes frío? ¿No? ¿Te está dando un ataque epiléptico? Y O sea, hasta que la ¿qué otra te está persona no te pasando? diga de que, ¿sabes que sí, me Claro, siento claro. Ujú. ansioso? Y ya dices, ok, ese es el hecho, pero... Ajá. Ya Entonces, ya tengo el hecho por escuchar, por el oído. exacto. O sea, el Ujú. hecho es que me estoy moviendo. Ajá. Lo demás, pues, es una interpretación. Entonces, ¿qué aceptamos? Los hechos, las cosas que realmente han sucedido, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo. A veces el hecho es que mi familia no tiene tanta comunicación conmigo, ¿cierto? La interpretación, para mi familia no soy importante, no los quiero, no, no. Ok. Esa es la interpretación. Que eso es con lo que hay que tener cuidado. Exacto. Ujú. Nosotros aceptamos legalmente los hechos, O sea, ¿cierto? creo que aceptar una situación es fácil. Bueno, no es fácil, pero es más difícil controlar tu cabeza para que no interprete mal esos hechos. O sea, Pues es que es un trabajo, interno. Sí, sí, pero... o sea, hay que verificar hechos para luego poder aceptar, ¿no? Ahora, así, aceptar radicalmente no es fácil. Y ojo, no es una línea que se cruza, es decir, no es como que, ya aquí ya crucé la línea, ya chingué, yo ya acepté radicalmente esta situación, porque me ha pasado muchas veces que un consultante me dice, no, por ejemplo, es que yo esto ya lo había aceptado. Pues es que la aceptación radical es un trabajo continuo, es decir, es algo que conscientemente se tiene que hacer continuamente, una y otra vez, hasta que estemos un poco más hacia ese lado. Muchas veces con la práctica, por supuesto, Ujú. eh, se va facilitando, ¿verdad? O lo hacemos cada vez mejor. Pero ante todo, es un esfuerzo consciente de las cosas. Sí, porque como tú dices, o sea, tienes que aceptar cosas desde tu día a día, como lo que ponías ahorita el ejemplo del tráfico, por ejemplo. Claro. Ujú, ujú. Oye, y una cosa, o sea, ¿cómo aceptas algo que te trae mucho dolor? O sea, como que es algo muy doloroso. Eh, O sea, como, ¿Cuál sería o, como o la la... o como, sí, como recomendación o... Esa es la otra pregunta del millón. Primero, algo que tenemos Ujú, que aceptar radicalmente es que el dolor es parte de la vida. Si ustedes ujú, nacemos y ya sentimos dolor. El nacer es doloroso, Sí. ¿cierto? Entonces, el dolor, hay una frase que dice que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional.
Yo tengo mis dudas sobre eso de que sea opcional, pero tiene un punto la frase, ¿no? Ujú. Es decir, hay una fórmula secreta, ¿no? Es la no aceptación del dolor, es decir, dolor más no aceptación, nos lleva al sufrimiento, Ujú. ¿cierto? Que ese es un tema fundamental. Es decir, Ángel, las cosas, muchas de las cosas que tenemos que aceptar radicalmente son cosas que nos duelen. Yo no tengo que aceptar radicalmente que me saque la lotería, güey, pues bruto, Sí, ¿no? lo Lo que difícil. genera dolor o malestar es lo que tenemos que aceptar radicalmente. Y qué curioso porque usualmente las personas, o sea, pensarían lo contrario, que es como, voy a tratar de evitar esto o evitar aceptar la realidad porque me va a traer dolor y en realidad es como, el que no lo estés aceptando es lo que te va a traer sufrimiento. O sea, el dolor va a estar sí o sí. Claro. El no aceptarlo, pues te va a hacer sufrir. Pero uno piensa lo contrario, como que entre más Mejor le saca la postergue, vuelta, Pruebas. claro. ajá, que entre más le saque la vuelta, como dices, pues voy a evitar el dolor. Y en realidad es de que eso resulta contraproducente. O sea, el dolor, pues va a suceder porque la realidad tú no la cambias. O sea, no porque la estés evitando, la realidad va a cambiar. Y, y el hecho que no la estés aceptando solo te estás trayendo a ti sufrimiento hasta que, pues básicamente el aceptar radicalmente es liberador, ¿no? Es como... Es un acto de libertad, ujú. ¿sí? Es un acto de libertad. Entonces, sí. ¿Han escuchado alguna Y vez de el teorema de Bernoulli? no. No, El, pero teorema, platícanos. el teorema de Bernoulli es digo, no soy un experto en física, pero me gustó este ejemplo. Eh, Cuando a un fluido tú le aplicas mayor presión, sale con más fuerza. El ejemplo más claro es la manguera, ¿no? Cuando tú estás regando y quieres regar la plantita que está más atrás, pones el dedo. ¿Y qué Ujú. pasa con el fluido, con el agua? Es más intenso. Sale con más fuerza. Entonces, en el tema del dolor, cuando nosotros le ponemos el dedo o nos peleamos con el dolor, Es más intenso. es difícil de manejar y eso nos genera sufrimiento, ¿sí? Entonces, por eso hablamos ahora de esta aceptación radical de las situaciones dolorosas. O sea, Porque literal hay una aceptación radical antes de eso porque tienes que aceptar radicalmente que ocupas aceptar sentir, ajá, radicalmente. literal, ajá, Sí. aceptar radicalmente la Ajá. situación para Suena sentir. chiste, pero sí. Sí, Ajá. porque es muy fácil decir, ok, vamos a aceptarla radicalmente X situación, pero cuando lo estás viviendo, o sea, alguien que viva algo fuerte como una pérdida, como, no sé, digo, hasta cuando se te fallece una mascota, que muere una mascota, es difícil. Entonces, podemos conocer la teoría, pero ¿cómo se vería, o sea, en un ejemplo, por ejemplo, en este de la mascota, Ujú. una persona que necesita aceptar radicalmente esa situación? Como, ¿cuál sería el consejo que tú podrías darle para que pueda aceptarlo más rápido? Porque digo, no creo que sea como me levanto y ya, dejo de llorar. O sea, Claro. es difícil, obviamente. Mira, Ujú. ante todo, sí hablar del concepto radicalmente ayuda, porque finalmente también es una forma de ver la vida, Ujú. ¿cierto? O sea, es una habilidad, pero también podríamos entenderla como una filosofía de vida, Claro. ¿cierto? Eso sería lo primero, o sea, como comprar esta ideología y hasta compartirla, ¿eh? Porque cuando uno comparte las cosas, más te vinculas a ellas, ¿no? Y segundo, sí hay varios ejercicios, ¿no? Voy a mencionar así algunos a lo mejor que pueden servirles, un poco más por encimita, ¿no? Por ejemplo, Sí. hay un ejercicio que se llama redireccionar la mente, ¿no? Y este Ok. ejercicio es que tú puedas ser consciente de cuando te estás yendo a la no aceptación y Ujú. darte cuenta. A ver, ya me estoy yendo para acá. Y llegas, como dice Google Maps, a la bifurcación. ¿Bifurcación? ¿De dónde empieza? Bifurcación, como Llega, la donde se... gira a la derecha en la Di. bifurcación. En 200 metros... Gira a la derecha en la En 200 bifurcación. metros, vuelta a la derecha en la bifurcación. Ándale, bueno, entonces llegar a esto, Le ¿no? salió igual. Llegar Ok. a esto, ¿sí? Como a la Y y Ok. tomar la decisión consciente de dirigir tu mente hacia la aceptación, ¿sí? Es decir, ya estoy en esta Y, yo quiero dirigir mi mente hacia la aceptación de esta situación, Ok. Ser ¿no? consciente. Claro, no se les olvide, esto ante todo es un acto de conciencia. Ujú. Y de ahí hay otras cosas. Por ejemplo, algo que ayuda también bastante es ver qué beneficios tendría tu vida después de aceptar radicalmente esa situación que tanto trabajo te ha costado, ¿sí? ¿Qué cambios podría hacer ahora sí? ¿Qué podría ser distinto? ¿Qué beneficios? ¿Qué aportes?
Sí, o sea, en vez de enfocarte en el sufrimiento, en lo negativo, en lo que te está trayendo la situación en ese momento, es enfócate en lo que te va a traer una vez que ya aceptes radicalmente esa situación. Sí, Y es que porque como que, perdón, se acomodan como aceptando radicalmente, en automático vas a tener soluciones a esos sí, como problemas que tal vez estás aceptando no sé radicalmente. si en automático, pero eventualmente, Ajá. Pero es más ¿cierto? fácil que Ajá. simplemente estar evadiendo la aceptación. Claro, Se porque te acomoda mejor. después de la aceptación puede venir el cambio. Ujú. Después de la aceptación yo puedo decir, dejo esta relación de pareja. Después de la aceptación yo digo, cambio de trabajo, hago esto, tengo esta charla, voy a terapia, hago, o sea, Yo creo que, perdón ajá, porque te interrumpa, pero ajá, ahorita que dijiste, después de la aceptación dejo esta relación de pareja, se me ujú, viene a la mente como muchas mujeres dicen que viven en el duelo, en la relación, y una vez que cortan con el novio, la novia, ya no ajá. sienten tanto dolor, pero porque supongo que la aceptación radical la llevaron dentro de la relación. O sea, pudieron haber aceptado radicalmente que esto ya no va a cambiar, o mi pareja ya no es así como yo quisiera, ¿no? Ujú, ujú. Se me viene a la mente. Sí, sí, o sea, de pronto, a ver, los procesos de separación son muy complejos y cada uno es distinto, ¿no? Pero sí, muchas veces de pronto, durante la relación se va aceptando radicalmente, digo, entre otras cosas, ¿verdad? Hay más cosas además de la aceptación radical, pero que hay cosas que así van a ser, ¿no? O cómo va a Ok. ser su vida, ¿sí? Ok, te Y, interrumpimos, pero hablabas de lo de los pasos sí, de... y les Ajá. decía, entonces visualizar el cómo sería tu vida, ¿no? Los cambios que podrías hacer. Ok. Porque, a ver, si bien el camino a la aceptación radical muchas veces a través del dolor, después del dolor puede venir una profunda calma. Hay una frase que me encanta y que dice que para salir del infierno uno tiene que pasar por la miseria, ¿sí? Sí. Si nosotros estamos aquí y aquí hay un incendio y allá está la puerta de salida, ¿sí? Ujú, Pues para poder salir nos vamos a quemar, sí. pero vamos a vivir porque vamos a llegar a la salida. Pero si tú te Ujú. quedas aquí de este lado, pues aquí sí te vas a morir, ¿cierto? Mm. ¿Y por Qué qué fuerte. crees? Sí, súper fuerte. Mm, ¿Y por qué crees que para, porque digo, voy a hablar por todos, porque creo que todos hemos pasado por algún proceso ujú. difícil de aceptar radicalmente en nuestras vidas? ¿Por qué crees que nos es tan difícil esa parte de querer atravesar el fuego para poder, Te duele. Claro, pues sí, duele. ¿Y quién chingados quiere sentir dolor? ¿Tú quieres? pues no. No, pues no. Mm. Pues sí, exactamente. O sea, justamente porque para llegar a la aceptación tenemos que pasar por el dolor. Tenemos que pasar por el juego. Dolor que al final no es igual al sufrimiento, porque por la fórmula que decías, Claro, ¿no? Ujú. exactamente. Eso es lo que hay que distinguir, el dolor del sufrimiento. Y el dolor es algo que el ser humano está hecho para tolerar. Podemos tolerar el dolor si nos vamos desensibilizando. Y mientras más nos expongamos en lo que nos tengamos que exponer, tampoco nos vamos a estar provocando dolor. Pero es más sencillo llegar a eso. El dolor es un signo de vida. O sea, tú tienes un accidente en la carretera y una de las cosas que te checan como un signo vital es que tengas reacciones al dolor. No te pican Sí, pues hasta y los mueves bebés la cuando pierna. nacen, o sea, les dan la Exacto. nalgada para que tenga reacción. Ujú. Entonces es una forma de vida el dolor, finalmente. Pero el sufrimiento ya es una Exacto. como Eso. elección. Sí, sí, te digo, es que, a ver, sí, porque pero es que uno no elige sobre eso. No El es que yo sufrimiento. quiera sufrir, Ujú. pero sí hay alternativas que tenemos para salir del sufrimiento. O Sí. sea, podríamos. Más bien como no Ujú. escogerlo, pero como que O por sea, las decisiones de evitación de dolor, pues atraemos el sufrimiento y no sé por qué. O sea, ¿por qué tú crees que las personas decidan estar sufriendo a simplemente aceptar el dolor? pues porque Y no quieren aceptar, porque no quieren dolor, ajá. yo Claro, creo. Pero que, ¿y o sea, cómo diferenciarías tú de que entre pues el sufrimiento y el dolor? pues justamente así, o sea, acuérdate, el sufrimiento viene cuando no aceptas el dolor, O cuando Ujú. sea, estás en esta guerra de las cosas, cuando no te permites sentir esas emociones. Ahí es cuando viene el sufrimiento. lo que entiendo es, para que todos estemos en el mismo canal, el dolor es inevitable.
Ujú. O sea lo que sea que pases en algún momento Aunque de tu le vida quieras vas a sacar sentir la el vuelta, dolor. Lo vas a El vivir. dolor es Ujú, inevitable, pero si ujú. tú no estás dispuesto a pasar, a aceptar radicalmente, sea cual sea la situación que estés viviendo, estás en sufrimiento. Y el Exacto. sufrimiento ya es una elección porque no quieres salir como de esa zona Ujú. pues de pasar por el dolor, de pasar por el fuego para poder llegar al arco iris, por así decirlo, ¿no? Ujú. Sí, no sé si al arco iris, pero a lo mejor a otro lado, ¿no? Importante. Ok. Hay una historia que a mí me encanta sobre la aceptación radical. Y es la historia de un pajarito. Entonces, este pajarito vivía en un bosque. Y este era un bosque bellísimo, ¿no? Este bosque tenía troncos, tenía comida, tenía agua. Él estaba ahí, había una pajarita de la que estaba enamorado. Y él estaba muy feliz, ¿no? Vivía en un hoyo en ese tronco. Y un día vino una tormenta terrible que destruyó por completo el bosque. Tanto que tumbó el árbol donde vivía el pajarito quedó inconsciente y cuando se despertó estaba en medio del mar, ¿no? Entonces iba en el medio del mar flotando en su tronco y pues el pajarito decía, no, es que yo estoy aquí, estoy en esta situación y estoy en este lugar, este era tan perfecto, yo quería estar ahí, me quería quedar, había mucha comida, era el lugar perfecto y no se iba del tronco, ¿no? A pesar de que el tronco cada vez se, De metía tamaño. más en el mar y en el mar. Y total, un día se animó a volar. Y voló, y voló, y voló, y voló, pero pues no veía más que mar, más que mar, más que mar, más que mar. Entonces nos dijo, no, 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 no puede ser. Y pum, se regresó al tronco, ¿no? Ujú. Pero pues el tronco cada vez se deterioraba más. Se le filtraba más agua, la poca comida que tenía se le estaba acabando, ¿no? Empezaba como a hundirse. Y entonces otra vez salió el pajarito y empezó a volar y a volar y a volar y voló y ahora voló horas y horas y horas. Pero cuando ya había volado varias horas dijo, no, es que ese lugar era perfecto, ¿no? Ahí Sí. tenía todo, mi árbol precioso, con los otros animales con los que convivía. Entonces se regresó nuevamente, ¿no? Y un día cuando ya vio que el árbol estaba ya bastante deteriorado, que ya no había quizá otra opción, eh, decidió dejar el árbol. Y voló, y no sabemos, la historia no nos cuenta dónde llegó, pero dicen que al final se veía a lo lejos un bosque, ¿no? Entonces esta historia del pajarito Ujú. representa muchas veces lo que vivimos cuando estamos en la aceptación, ¿sí? Es decir, estamos en esta guerra que yo les decía. Es una decisión consciente, ¿no? Sí, porque muchas veces no sabemos a dónde nos va a llevar, Ujú. justo como la historia. Y es más Exactamente. difícil quedarte ahí, en lo conocido, Ujú. que querer navegar la aceptación radical para llegar a otro lado. Claro, porque aparte el ser humano busca certidumbre, ¿no? Sí. Esa es una tendencia del ser humano. Buscamos certidumbre. Mm. Ujú. Wow. Claro. Es un tema Sí, sí, sí. fuerte. Ujú. Entonces, es eso. Esas son las cosas que puedes hacer. Visualízate, ¿no? Llega a ese punto. Inclusive ve como cuáles serían los beneficios. Porque yo les preguntaría a ustedes. A ver, Ujú. piensen en dos situaciones. Una situación en donde aceptar radicalmente los ha ayudado a llegar a un punto. ¿Se les ocurre una? Sí. Bueno, por ejemplo, yo voy a contar una historia en la que al principio no aceptaba radicalmente Ujú, y que después lo acepté. Y por ejemplo, era esta parte de, por mi contexto ujú. y por cómo crecí, yo, una parte de mi vida, pues pensé que yo tenía que casarme, por ejemplo, antes de los 30, Ah, ¿no? muy bien. Muy regio. Súper regio. Ajá, ajá. Mm. Entonces, como que, pues yo decía, es que yo me tengo que casar antes de los 30, veía que todo en mi Ajá, mundo, más bien en mi contexto, ajá. iba para allá y yo sentía que me estaba quedando atrás y decía, ¿y por qué? ¿Por qué yo no? Y otras personas sí. Y Ujú, más que nada esa sensación de quedarte atrás, hasta que un día mi psicóloga me dijo, a ver, Andrea, ¿por qué te quieres casar antes de los 30? O sea, nada más dime por qué. Y yo, no se me venía ni una razón de que ajá, literal la ajá. cabeza. Y al final, para no hacerles la historia larga,
acepté que todo contexto, o sea, el contexto de cada persona es diferente. Entonces, literal, acepté radicalmente que mi contexto es diferente, que amo mi contexto y que en realidad ahorita estoy súper feliz con mi contexto, ¿sabes? Pero tuve que Ujú. pasar por esta parte del dolor en mi propio contexto, porque Sí. digo, si lo comparamos con otras situaciones, otros podrán decir de que, ¿eso qué? No, pero es importante, ¿no? Cada Pero, quien lo que viva en su vida. pues al final, exactamente, o sea, al final era más esta guerra entre mis propias creencias y limitaciones de mi Andrea del pasado Ujú. y la persona que yo soy, ¿sabes? Entonces, aceptar radicalmente eso me ayudó a poder navegar mucho más ligera, ¿sabes? Mi vida. Entonces, sí, ese es como que Ujú. el ejemplo más claro. Y creo que a muchas o muchos pudieran estar pasando por algo similar. Digo, ahí yo sé que entran otros temas como la comparación y demás, pero Y ahí están los beneficios, ¿no? Y ahí tocas un punto que es bien importante, que son los deberías, ¿sí? ujú, Mucho de las cosas que nos lleva a la no aceptación es los deberías. Es que yo me debería de casar, es que yo debería de estudiar tal cosa, es que yo debería de ganar tanto dinero. Y hay algo que es bien importante, la vida no es como debería de ser, la vida es como es. ay, así me Ujú. decía mi psicóloga, me decía, Andrea, las Ajá, cosas son. No son ni ajá. buenas ni malas, solo son. Sí, o sea, porque entramos en esta lucha contra los deberías. De verdad que los deberías son una autoexigencia que nos aleja mucho de la aceptación, ¿no? Entonces, Ujú, si tú te fijas, el visualizar este beneficio que tuviste o que tienes, ¿no? Te llevó a poder avanzar, ¿no? Ya como dijiste ahorita disfruto mucho más mi vida, ¿no? sí, Mm. sí, creo que fue como primero cuestionarme Ujú, el por qué estoy pensando como estoy pensando. Y una vez que yo ya sabía como esas respuestas, ahora sí ya dije, ok, quiero seguir aceptando esas ideas o esos pensamientos que mi mente me está como mandando. ujú, Y dije, no, o sea, quiero avanzar desde con otro lente, ¿sabes? ujú. Entonces, sí, Mm, súper sí a eso y sí, háganlo, te sientes mucho más ligera cuando aceptas es radicalmente cosas liberador, que, sí, súper liberador. liberador. Obviamente Ujú. el proceso es difícil, no fue como, ay, un día fue a terapia y al día siguiente ya lo acepté No, radicalmente. qué padre que así fuera, pero no. Mm. Ajá. A mí el ejemplo, yo creo que, bueno, no sé si quede muy bien, pero va más o menos igual en el sentido de las relaciones como, no sé, yo antes tenía mucho la idea como, si yo estoy con una persona, yo ya, o sea, me quiero casar con esa persona y estar toda mi vida con esa persona y, no sé, vivir felices para siempre. Tenía como mucha esa idea, pues, no sé, por el contexto tal vez que crecí o que las películas que veía, muy... Yo quería una Disney, historia de Disney, ajá. Ujú, Disney. Y, y pues cuando estoy en una relación y luego pues termina esa relación, pues me llega como el sufrimiento, tal vez no quería aceptar que, pues tal vez no es así, o sea, que tal vez la vida no es tal cual de esa forma. Y algo que yo le comentaba a mi terapeuta era como, pues no sé, yo quiero eso y pues mi terapeuta era pues claro que no, o sea, no me decía así tal cual, pero era como, no puedes poner que tu estabilidad dependa, o sea, tú solo puedes poner hasta el 50% en una relación, o sea, tú no puedes exigirle a la otra persona como, de que te vas a quedar conmigo toda la vida y vamos a ser felices para siempre. Sí. Y, o sea, la otra persona tiene también su proceso y lo que esté viviendo y es un 50% en la relación, o sea, yo solo puedo decidir por mi parte lo que tenga que, como que, pues hacer en ese caso. Trabajar o Y así. luego, Ujú. y me preguntaba mucho como, ¿y cómo, o sea, para ti es como una vida solitaria? O sea, ¿qué pasa si por X razón, o sea, yo estoy solo ya en mi vida después de cuando ya estás grande, no sé. Y pues yo decía, no, pues yo veo la vida muy gris, como, Ujú. eh, claro que la vida es gris, ¿no? ajá, Ajá. para mí era Ni como que no, blanca o ni sea, para mí negra. el peor escenario tal vez para mí era como Estar terminar solo. solo. Ajá, terminar Ajá, solo para mí era como, no manches, voy a estar todo deprimido, voy a estar de que ajá. todo mal. Y pues Ujú. es como, o sea, ¿por qué? Me dice, ¿tú crees que las personas que viven solas vean su vida gris? Y pues yo me imagino a las personas que yo conozco que pues están de que solteras y grandes y es que pues tienen una vida bien padre y ellas disfrutan mucho su vida. Aquí andamos. Y, ajá, y es como, Pasándola muy bien. ajá, y en realidad de que lo que yo quería aceptar pues era una interpretación de que, si me termino solo, mi vida va a ser triste. Y es como la Ajá, interpretación, no es la realidad tal cual como voy a ser, no es un hecho. exacto. Y, y pues a mí me tocó aceptar como eso, como en realidad si estoy solo, o sea,
voy a estar bien. O sea, como y obviamente ya con tareas y con actividades que pues construyen esto más de, pues de, no sé, como estar bien con mi soledad y es algo que ahorita pues yo disfruto mucho y estoy Pero muy a pues gusto. Pero, o sea, pues sí tuve que tener todo un proceso en el que ahorita si yo ya pienso como, si estoy solo, voy a estar bien porque pues me tengo a mí mismo, no sé, como que estoy como muy a gusto ya con mi, con tu propia con, compañía. ajá, con mi Pero compañía. fue un proceso, Ajá, y exactamente. yo creo que el aceptar radicalmente que eso, que pues que la realidad no va a ser triste si estoy yo conmigo mismo, pues como dicen, es liberador, o sea, me hace tener menos sufrimiento que yo pensaba, como que, bueno, yo evitaba eso, como que no, yo voy a estar con alguien, o no sé, yo voy a, ajá. Sí, y yo creo que Y eso inclusive me iba a generar sufrimiento cuando, no sé, como que me decía, si yo estoy, si yo empiezo otra relación o no sé, o las relaciones que vaya a tener, eh, si esa relación se termina, para mí se me va a desmoronar como mi ujú, estabilidad. Es como que yo ya estaba apostándole a que íbamos a estar juntos siempre. Y es por la como, pues, creencia. y no puedo, ándale, por la creencia que yo tenía. Y pues no podía estar yo viviendo así. O sea, yo tenía que estar Ujú. como, o sea, aceptar que si una relación se terminó es como que, bueno, muy bien. O sea, aceptar todo lo que me vino a traer esa relación a mi vida y que no estuvo mal. O sea, que no es como un desperdicio de tiempo. Que tal vez yo le dé como Sí, que, ay, si no sé, duramos 5 10 años, 15 años, o los, no sé, en una relación lo que dure, o puede que sí dure toda la vida, no sé, nunca sabes, pero que aceptar que esos años no son desperdiciados. O sea, no es como que, es años que yo viví feliz y aprendí muchas cosas y esa experiencia y ahora tal vez me toca otra nueva etapa de tal vez ujú. yo solo o con alguien más, no sé, pero no es como que yo tengo que casarme y estar con esa persona toda la vida y si no, bye. O sea, mi vida no va a ser la que yo quiero. Y es como, Aceptar radicalmente ajá, esa parte. sí, aceptar que pues la vida va a fluir y tú no puedes controlar el otro 50% de una relación. Es que yo Y pues, no sé siento si aceptar que lo que dure, lo que vaya a durar, si dura toda la vida, si dura un año, si dura 20 años, aceptarlo. aceptar que así es como, es parte de la vida eso como, y está bien, o sea, es algo que también puede ser bonito, que no tiene que ser necesariamente en el enfoque triste, es como, obviamente sí te pones triste si la relación termina y tienes tu duelo y todo, pero pues no sé, el hecho de aceptarlo, como dices, o sea, va a haber dolor, pero lo aceptas y ya no va a traer sufrimiento Si no, no a largo salgas de tu plazo. casa. El amor Ajá. duele. Ujú. O sea, si tú te entras en una relación, tienes que estar dispuesto a que va a doler. Cualquier Ujú. relación, ¿eh? No solo de pareja. O sea, el amor Que es parte de la vida, eventualmente como ya lo duele. hablamos, el dolor es Exacto. parte de la Y vida. fíjate que ahorita que Ujú. decías todo esto, Ángel, me hiciste recordar que una de las cosas que, sobre todo en nuestra cultura, nos cuesta mucho aceptar radicalmente es la finitud de las relaciones. Las relaciones tienen fin, algunas con la Ujú. muerte, otras con las circunstancias de la vida, pero son finitas. Todas, hasta las relaciones que a veces damos por sentado, ¿no? Amigos muy cercanos, familiares, Ujú. padres, hermanos, hijos, Ujú. tienen su fin. Entonces eso es algo que a veces cuesta radicalmente aceptar. Pero el proceso que viviste tú, que en realidad si te fijas es un proceso de aceptación radical, también, pues fue eso, es cómo aceptar radicalmente la finitud de las relaciones. Y pues como muchos fines, o como todo fin, su dolor, su respectivo dolor, Y yo creo ¿cierto? que hay cosas, por los diferentes niveles que comentabas en un principio, o sea, hay cosas que depende de nosotros, más bien, no que depende de nosotros, sino que hay veces en que la vida te da golpes muy fuertes, como por ejemplo la pérdida de un ser querido, en donde no te queda de otra, o sea, tienes que hacer, o te quedas en el sufrimiento o aceptas radicalmente la situación. Y hay otras situaciones como la de nosotros dos, que nosotros tenemos el control de detectar qué creencia limitante hay ahí, qué pensamiento hay ahí que nos permite entendernos y por ende decidir si queremos o no aceptar radicalmente la situación, ¿sabes? Pero creo que la tienen más difíciles aquellas personas que, por ejemplo, alguien que corta a su pareja, que a mí me digan, sabes que ya no quiero nada contigo. ¿Qué hago yo con eso? O sea, yo no puedo, ¿qué creencia limitante voy a trabajar ahí? Es más como aceptar radicalmente que esa persona ya no quiere estar conmigo y ya. O sea, no meterle más
a la mente, porque luego ahí entra la otra parte que dices, que empiezas a hablar de tal vez ya no quiere estar conmigo porque yo soy esto, y ahí ya le estás metiendo coco y ahí ya es, te estás yendo por otro Interpretación lado. tuya. Ajá, te estás yendo Ujú. por otro lado, es exacto, es interpretación. O sea, el hecho es, tu pareja ya no quiere estar contigo y bye, ¿no? Sí, O o sea, lo que te comparta tu pareja, ¿no? Porque sí, a lo mejor, sí, ya no quiero estar contigo porque no nos comunicamos, porque vamos en otro sentido. sí, Esos ya son hechos porque ya vienen como desde lo que está diciendo tu pareja. desde alguno de los 5 sentidos que comentabas. Exacto, Sí, ahí sí, lo estás sí, escuchando, ¿no? Estás viendo, te lo está demostrando, ¿cierto? sí. Ujú, ujú. Fíjense que hay una película que, si les interesa este tema de la aceptación radical y demás, yo creo que hay una película de ley que a mí me encanta, que por favor agarren una caja de Kleenex, de pañuelos cuando vayan a verlo, Ujú. porque van a llorar, que se llama Un monstruo viene a verme. Y no les quiero, ustedes no sé si la han escuchado, Mm, han escuchado de ella, no sé si la han visto, pero a lo mejor la han No escuchado. es Yo sí o sea, no la he visto, pero sí sé cuál es. Sí. de que Ujú. alguien muere por Sí, o una sea, enfermedad, algo la así, ¿no? película es Ujú. es un chico que su madre tiene una enfermedad terminal y es el proceso, ¿no? El monstruo viene a acompañarlo en su proceso, ¿no? Porque me encanta la metáfora que utilizan ahí de que el monstruo es un sanador, ¿no? Entonces él piensa que el monstruo viene a sanar a la mamá, pero en realidad viene a sanarlo a él. Y me Ujú. encanta la película porque es una película en donde puedes apreciar claramente el proceso de aceptación radical. Entonces, si ya Mm. escucharon el podcast, su siguiente tarea es ver la película. ¿Cómo se llamaba? El Un monstruo. monstruo viene a verme. Un monstruo viene a Sí, Y ahí verme. el es monstruo es inglesa. como de que lo interpretan como también el dolor, o sea, lo que lo va a ayudar a sanarse. Sí, el monstruo es el healer, es el sanador, Mm. Ujú. ¿no? O sea, el monstruo viene a acompañarlo en su proceso de sanación para enfrentarse a todo eso. Habla también, digo, refleja la aceptación radical, habla sobre el duelo, habla sobre la muerte, sobre la culpa también. O sea, realmente es una película, Ok, yo creo que de ok. mis películas favoritas. Te las recomiendo mucho. La vamos a ver, hay que verla. Sí. Sí, suena interesante. Sí, Es tarea si ya escucharon el podcast. Y para ustedes que lo están haciendo. Ujú. sí. Pues yo creo Voy a que, sufrir no, sí, viéndola. yo también, pero pues esta plática la verdad siento que sí nos va a servir muchísimo. Vamos a poder poner en práctica desde que estamos manejando como tú en el tráfico, todas Ujú. estas cosas. Y pues creo que sí tener como bien diferenciado, sobre todo en las relaciones, hasta qué punto aceptar y hasta qué punto ya no es aceptar o aguantar, ¿sabes? O sea, como que diferenciar Es que esa acuérdate, parte. acuérdate. Ujú. Para hacer el Recalcar. cambio, para hacer el cambio, uno tiene que pasar por la aceptación. Aceptar no es aprobar. Por ejemplo, si yo digo estoy aceptando radicalmente que hay violencia en mi relación, no la estoy aprobando, no estoy diciendo estoy de acuerdo con que haya violencia. Es decir, es un hecho que estoy viendo que está sucediendo aquí y que me puede llevar a tomar cartas en el asunto o a hacer lo que se tenga que hacer. ¿Sí? O sea, aceptar radicalmente que algo está pasando en una relación no quiere decir que te tengas que quedar en esa relación. Sí, es simplemente aceptar Exacto. el hecho y ya. O sea, Y- si yo les digo, hoy vamos a trabajar en la aceptación radical de que en mi trabajo me sobreexplotan. Eso no quiere decir que porque lo aceptemos, Te vas a quedar. exactamente. Sí, y eso es lo que hay que diferenciar. Porque es bien común, como la palabra aceptar suena a eso, ¿no? Es más, Sí. hasta en otros contextos, pues podría ser lo correcto, ¿no? Esto es lo que se significa. Pero en este contexto en el que nosotros estamos hablando, tiene un significado distinto. Sí, porque justo también como que te iba a preguntar de por qué, o sea, hace rato mencionábamos como el aceptar radicalmente algo puede ayudarnos también a tal vez a solucionarlo después, Ajá. pero ¿por qué solucionarlo si es algo que ya tenemos que aceptar radicalmente? Y es lo que como mencionas, o sea, que tal vez, o sea, aceptar radicalmente algo no significa que pues no está peleado con el cambio en sí. Claro. O sea, como tal vez algo sí de que pues no vas a cambiar la personalidad de tu pareja, pero va a haber otras soluciones que son que van Sí. respecto a ti, de que acepte que es así, mi solución va a ser pues
salir de ahí o Lo que Sí, no sé decías, ¿puedes cómo. mencionarnos solo para recordar al público de que cuáles eran los tips que nos dio? Que decías, la redirección, Ajá, redireccionar la mente, ujú, visualizarse y les voy a dar otros, ¿no? redireccionar la mente, Ajá. visualizarse era Como ver ver que, cuáles serían los beneficios ujú, que tendrías si ya aceptaras radicalmente la situación. ok, También, por ejemplo, hay un ejercicio que se llama manos dispuestas, ¿sí? ujú, Y otro que se llama media sonrisa. ujú, Y estos los desarrolló Marsha Linehan, que ella es la creadora de la terapia dialéctica conductual. Es una terapia muy centrada en la regulación. Y ella hablaba de cómo las posturas musculares hacen cambios en ti. Entonces, manos dispuestas es poner con tus manos así. No sé si se ve en la cámara, como así, pero ahí sí se ve. ok, Pero en las piernas, ¿no? Y visualizar como esta parte que es lo que Mm, quieres aceptar. ¿Por qué? Porque mm. esta postura, si se fijan, es de Es de apertura. recibir, ¿no? Exacto, es de Ajá. apertura, ¿cierto? Y también hacer mm, media sonrisa y visualizar. No una sonrisa, ¿no? Sí, Así o sea, de así como, una sonrisa ligera. Eso es como levantando ligeramente estas las comisuras de la boca, ¿no? Así. Y ir visualizando esta parte, ¿no? De lo que queremos aceptar y o sea, demás. un decir. Nada más quiero como Ajá, aterrizar las tres cosas que acabas de decir en un ajá, ejemplo. Porque, por ajá, ejemplo, yo, y creo que muchos funcionamos con ejemplos. ajá. Si yo, es más, vamos a poner ese de que mi pareja me cortó Ujú, y yo ujú, estoy quebrada en llanto porque yo no quería cortar, etcétera. La primera que es la redireccionar, ujú, ¿cómo ujú. sería? De que en ese ejemplo. Por ejemplo, Es, digo, depende exactamente de la circunstancia, ¿no? Pero sería ese. Es que yo quiero seguir, todavía hay formas, todavía no, a ver, ya me estoy dando ujú, cuenta que aquí tenemos que hablar de otro concepto que no hemos mencionado, que se llama la terquedad, ¿sí? ok. mm, La terquedad es lo que es radicalmente opuesto a A la la aceptación. aceptación radical. Es Ujú. mantenernos en la no aceptación de las cosas. No, es que él va a cambiar, es que él le va a hacer las Ok, cosas. ok, ok. A ver, mm, ya estoy en terquedad. Ok. ¿No? Ya me doy cuenta que estoy en la terquedad, ¿no? Y Marsha Linehan era muy confrontativa, ¿no? Le decía a sus consultantes, ¿hasta cuándo te quieres quedar en la terquedad? ¿No? ¿Cuánto Ok. tiempo más quieres estar en la mm, terquedad? Ujú. ¿Cierto? Y es redireccionar, no, a ver, Ser entiendo que esto consciente es de que algo. estoy en la terquedad y Ajá, ajá. Y redireccionar. dirigir mi mente a la aceptación. Ok, Es decir, bueno, a ver, ya sé que llevamos muchos años, que hemos intentado todas estas cosas, que no está ok, sucediendo, que esto va a mantenerse así, ¿no? Que esto me va a llevar a un cambio, que esto me va a llevar también a avanzar. ok, Redireccionar tu mente hacia ok. ese punto. Y el segundo Ujú. que es el preguntarme cómo sería yo o cómo sería mi vida si Ajá, ajá. yo ya tengo una aceptación radical, ¿verdad? Ajá, O sea que ajá. Ay, ahí por sería. ejemplo, no sé, bueno, a ver qué cambios haría. Conocería a alguien más, ¿no? En este ejemplo que tú me Sí, sí, ponías, sí, sí, sí. me relacionaría con otras personas, podría empezar este nuevo trabajo, ahorraría ese dinero que tanto no he podido Ujú, ahorrar. O sea, ver como cuáles son estos pros ok, de ya después de que se dé este proceso, ok. ¿no? Y el tercero, que era manos acá y Ajá. visualizar, es Es, ahí ya ahí, visualizas eso, ahí ¿no? estás, visualiza esto que ujú. necesitas aceptar, Ujú, ¿no? ok, En esta postura, ¿sí? ok. Yo, la verdad es que las que he visto que más funcionan son las dos primeras. Las otras pueden funcionar, pero las otras son como más efectivas. Y recordar, ¿no? Esto ante todo es una filosofía de vida, ¿no? Y pues es un acto, como les dije, de conciencia. Ah, ya estoy en la terquedad, ya estoy en la aceptación. Recuerda, la Sí. terquedad es radicalmente lo opuesto a la aceptación. No, Mm, no quiero y si va a Y no, seguir. y generalmente pienso yo que cuando estamos en terquedad, no te das cuenta que estás en terquedad. O sea, es un proceso inconsciente. O sea, es tanto a lo mejor la terquedad que has tenido que ya es un proceso inconsciente y el que pues nosotros sepamos este tema y todos los que nos vean también, está padre porque ya es como que, ok, como tú dices, estoy sintiéndome mal por X situaciones, ok, estoy en terquedad. ¿Qué era lo primero que tenía que hacer? Aceptar. Aceptación Claro. radical, ¿no? Y luego ya te vas al segundo y luego ya te vas al tercero y así. Es que hay que recordar que ante todo, la terquedad es una forma de evitar el dolor. Es decir, la terquedad es una evitación. Ujú. Estamos evitando algo. Normalmente, pues, el dolor. Sí, y supongo que Ujú. es tu cerebro queriendo proteger del dolor. Sí, claro, pues es que al cerebro no le gusta que le Sufrir. duela, ujú. ¿no? Pero por consecuencia, pues te va a traer sufrimiento. Mm, Exactamente, exactamente. Entonces,
también podríamos decir que la aceptación radical es un cambio en tu relación con el dolor, ¿no? Porque, a ver, aceptamos radicalmente situaciones que nos generan mucho dolor, Ujú, ¿no? Situaciones que no se pueden cambiar ujú, pronto o que definitivamente no se pueden cambiar, ujú. ¿cierto? Son las cosas que tenemos que aceptar radicalmente, ¿no? Como les decía, no tenemos que aceptar radicalmente que nos ganamos la lotería, pues eso bruto, al Es algo contrario, bueno. exacto. Ujú. Mm. Va más bien en ese sentido, en las cosas que nos generan este dolor. Pero antes de la aceptación radical también tienes que permitirte sentir el dolor, obviamente. O sea, porque yo me estoy como visualizando en cuál fue la última vez que sentí como demasiado dolor en mi vida, Ujú, ujú. y fue cuando falleció mi perrita, por eso es que como que puse el ejemplo hace Claro, rato. y los duelos de mascotas son muy Porque fue la difíciles. primera perrita que tuve y pues la amé con todo mi Ujú. corazón y estuvo nada más meses conmigo y, o sea, aceptar radicalmente suena bonito, pero creo que no pudiera haber aceptado su pérdida si no hubiese pasado por el dolor. O sea, creo que antes de ese paso de la aceptación radical, sí es siéntate, llora, sufre, o sea, Bueno, es vive que el es duelo. que ese es o sea, eso es el proceso de aceptación radical. Okay. O Es sea, que yo me lo esta imaginaba como que, exposición ay, bueno, ya lo no es acepto. el resultado, es el camino, Mm. Okay. ¿cierto? O sea, es a través de la aceptación radical porque, a ver, la aceptación radical, si nos pusiéramos así en psicología de la conducta, ¿no? Estamos exponiéndonos al dolor. Y Okay. exponerse al dolor nos va ayudando a que lo vayamos reprocesando, nos desensibiliza del dolor, ¿cierto? Ujú. Sí. Oye, ¿y cuál es como, no sé, con tus pacientes, qué es lo que más ves que a la gente le cuesta más aceptar radicalmente? Pues una de ellas es lo que les decía ahorita, Lo de las ¿no? parejas y eso. Ajá, lo de la finitud, por ejemplo, de las relaciones, ¿no? Ujú. Y de que Eh, cuando quieren cambiar la pareja y todo eso, ¿no? También. O sea, que quieren que a fuerza claro, sea como ellos claro, quieren. claro. Ujú. La muerte, ¿no? También es algo que cuesta mucho trabajo. En general, sí, los temas de relación de parejas. También, por ejemplo, las pérdidas económicas, ¿no? Eh, situaciones de salud de personas cercanas. Y a veces, y con mucha frecuencia, sus mismas condiciones, sus mismos Mm. problemas, ¿no? Entonces sí. Y cómo no caer, porque digo, hablando de todo esto, trato de como aterrizarlo a situaciones mías y me pregunto estas cosas porque literal es una pregunta mía y que creo que otros Ujú, puedan tener. ¿Cómo no caer en esta parte de como, ok, lo tengo que, o como en el conformismo, ¿sabes? O sea, mm, es que no sé cómo hacerla. O sea, si yo, por ejemplo, tengo que aceptar que mi papá, un ujú, decir, no es tan amoroso. ujú, Bueno, no, es que es lo que tú ahorita explicabas de la aprobación. No, pero a ver, en ese contexto de que es tu familia, o sea, tú puedes decir de que, ok, mi papá no es tan amoroso, acepto radicalmente que él es así, pero ¿qué haces después? O sea, si lo aceptas así, es como que ya, no haces nada más, o sea, ya no luchas contra, Pero es que acuérdate ahí, ¿qué dijimos? Después de la aceptación influir, ¿no? Puedes puede venir, influir en la exactamente, puede gráfica. venir ciertas formas Ok, de cambio. Pero sí, o sea, puedes influir, pero volvemos a lo mismo. Va a haber una parte, papá, que a lo mejor no vamos a poder cambiar. sí, Y a lo mejor va a haber esa distancia emocional continua. Y eso es sí. algo que tenemos que ver, ¿no? Porque sí, sí, o sea, se lo puedes decir y todo, pero si no responde, si por más que tú seas muy asertivo a la hora de comunicarte y no responde, entonces, esa- también, o sea, tú podrás decir, no, pues esta relación no quiero estar cerca o sí quiero estar cerca. Este, pero nos vamos a topar en las relaciones con muchas cosas que no quisiéramos, que no son como quisiéramos que fueran. Y yo sé, es doloroso, pero pues ahí Mm. está, ¿no? La vida no es como la vida es como es, no es como debería de ser. Pues aprendimos muchísimo hoy, yo Ujú. creo. No sé si tú quieres hacer alguna otra Al pregunta. rato nosotros llorando de Ya sé que de qué. Está aceptando a la bien. gente. Dijiste muchísimas cosas como de verdad Ujú. que Ajá. wow, o sea, sé que nos van a servir muchísimo Es un tema porque, bellísimo. A mí me parece un tema bellísimo. A mí me parece un tema, como les dije, que tendríamos que ver en la escuela. Por eso ya lo estamos haciendo, ¿no? Ya lo Mm. estamos empezando a ver en la sí, escuela. como tú dijiste, debe ser algo que debe de estar ahí siempre, o sea, ser conscientes
Ujú, ujú. Nos haría la vida muchísimo más fácil. Ujú. Y, Bueno, y- no fácil, pero... Llevadera. mm, y no Ajá. sé cómo, si lo mencionaste o así, pero nos lo mencionaste hace rato de, de que no me acuerdo cómo te pregunté, pero que tú decías, el hecho de ya conocer este tema, que existe la aceptación radical, ya es como parte del proceso de que ya lo vas, o sea, ya vas a poder hacerlo más fácil. O sea, Claro, que es es una como, filosofía, es adoptar, es ajá. conocerlo, es empaparte. O sea, el hecho de Ya que alguien sabes. ya esté escuchando esto y aprendiendo, ya, ya tiene que verse como que, ya es un avance porque ya se le abrió la mente del concepto Sí, de de hecho, por esto. ejemplo, uno de los elementos de la psicoterapia dialéctica conductual, ujú. pues es el entrenamiento en habilidades, ¿no? O sea, cuando se trabaja con estos temas de regulación y demás, pues está la psicoterapia individual, pero Ujú, otra parte del tratamiento es un entrenamiento en habilidades que es una clase en donde explicas estos conceptos. O sea, un poco lo que acabamos de hacer, ¿no? Esta charla, pues de alguna manera es terapéutica. Vaya, no es que estemos en un proceso psicoterapéutico, ¿no? Pero Sí, pero de alguna es, forma, claro que nos llega porque, ayuda. oye, sí, a ver, ¿qué es esto? ¿En dónde estoy? ¿En dónde no estoy? ¿Qué sí estoy ujú. aceptando? ¿Qué no? ¿Con qué me estoy peleando? ¿Dónde estoy en la terquedad? Ujú. ¿Cierto? Sí, Que súper tal sí. vez ya va a ser más fácil en la siguiente vez que se nos presente una oportunidad en la que tenemos que aceptar radicalmente algo, Ujú. Y que pues nos demos cuenta de que hay, maybe estoy cayendo en la terquedad o no sé, o tal vez este es el momento en el que deba de aceptar las cosas tal y como son, porque pues es eso ya, o sea, es aceptar Ujú. la realidad sí, y de no puedo que hacer nada, o sea, lo que puedo hacer es aceptarlo y de ahí veo qué puedo hacer. Mira, si se No puede, me sé. gustaría dejarles una pequeña tarea a quienes nos escuchan y a ustedes también. ok. Ujú. Piensen en dos cosas sencillas que tengan que aceptar radicalmente. Es más fácil, no sé. Que me tocó con un maestro que es muy complicado, que mis compañeros no hacen, no sé, no hacen el trabajo Ok. como lo deberían de hacer. Ujú. Y piensen en una o dos cosas que realmente sí sean significativas en su vida, Ok. ¿no? Pónganlo en Ok. práctica. Aunque sean Pónganlo. sencillas, como tú dices. Ujú. Y de hecho, para poder saber o aprender mejor cómo aceptar radicalmente, tenemos que empezar con cosas sencillas, ¿cierto? Practiquen con cosas sencillas. Ya de ahí le van subiendo. Cuando estén sintiendo terquedad, cuando estemos sintiendo terquedad, ahí Ujú. sí. Ok. Cuando vaya la fregada terquedad. Sí, a mí se me queda mucho como esta parte de que, pues la paz no va a venir, no va a depender de que las cosas cambien, Ujú. sino el simple hecho de saber aceptar lo que es, Mira, ¿verdad? a mí me gustaría decir esto. El objetivo, y fíjense porque esto es bien importante, es lograr un balance entre aceptación y cambio. Ese es el objetivo. Encontrar un balance entre aceptación y cambio. ¿Sí? Cosas que tendremos que aceptar y cosas que buscaremos cambiar, ¿no? En nosotros mismos y en los demás. Es decir, no es que lo único que se puede hacer es la aceptación, ¿cierto? Muy bien. Pues me encantó. La verdad que nos encantó Mm, tenerte aquí. Muchas gracias, yo feliz. Dónde te pueden encontrar? Tus Pues lo redes. mejor es sí tengo redes, Iván Givovich Prado, ahí me pueden encontrar. La verdad no subo muchas cosas, pero si tienen alguna duda o algo mejor mándenme WhatsApp. O Mi si WhatsApp, quieren terapia contigo también. sí, mm. claro, es 8115-69-3112. 8115-69-3112. Ese es mi WhatsApp personal, ahí me pueden escribir con todo gusto. Pues ¿verdad? muchísimas gracias. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a venir acá. Nos dejaste Encantado. muchísimas cosas que hay que aplicar. Sí, sí. Ya sé. Dicen que Y mucho conocimiento, no sé, muy dicen que la padre. terapia empieza cuando salen eso lo dicen los psicoanalistas, ¿no? La psicoterapia empieza cuando uno sale del consultorio. Entonces van a empezar con esto ahorita terminando el Mm. podcast. Sí, Yo definitivamente le sí. digo al rato, yo voy a estar llorando. Muy bien. No, Ay, sí. no. Pues yo creo que si quisiéramos decir a qué deberían de estar a dieta. O sea, en base de haber visto este episodio, podemos decir que hay que estar a dieta De la de terquedad. la terquedad, literal. Sí, ahorita, a ver, preguntas para la audiencia. ¿Ok? ¿En qué estás peleando que ya es un hecho? Uy, ¿en qué También. estás peleando ¿En qué que ya estás es un peleando hecho? que ya es un hecho? Y que no has querido aceptar Ajá, y que no has querido. O sea, ¿qué radicalmente. creen ustedes que está sucediendo en su vida en este momento en el que Muy buena pueda aplicar pregunta. esto? ¿Ok? Como también, bueno, ¿tú tienes? No, ¿No? tú dale, Ah, dale. bueno. ¿Qué cambiaría en tu vida si dejaras de luchar contra eso? Pónganse a pensar como, si yo aceptara ya que esto es así,
qué puede cambiar. O sea, que tanto qué es lo peor que puede pasar como qué es lo mejor que puede pasar. Porque hay que irnos a los dos opuestos, Ok. ¿no? Oye, Como yo así. es para la audiencia, Andrea, no para Yo ti. soy parte de la audiencia. Está prohibido. Y luego también hay algo que sabes que necesitas aceptar, pero sigues evitando. Puede que sea como un poquito parecida, pero Ok. no sé, como que dije, bueno, la voy a anotar por si es algo variante. Ok. Per- Ujú. Y bueno, una frasecita que anoté, como tal vez la paz no viene de que las cosas cambien, sino de dejar pelear con lo que ya es. Ah, claro. Y es ¿Qué que es? también es como, bueno, todo esto también, hay como un libro que literal se llama Aceptación Radical, De Tara que, Brach, ajá, buenísimo. Ujú. y como que pues también estaba como, pues viendo y es como que, ay, no sé, se me hace muy interesante, pero creo que obviamente platicándolo aquí es como aprendes más, o sea, como viendo Claro. ejemplos, viendo, no sé, o sea, obviamente el libro es muy bueno, pero... Esa es una lectura obligada, ¿eh? ujú. Yo creo que hay ciertos libros que tenemos que leer en la vida y ese es uno de ellos. Ujú. Aceptación Sí. radical. Aceptación radical de Tara Brach es una psicóloga, buenísimo el libro. Ujú. Bueno, pues no sé si quieras agregar algo más. Mm, Yo me voy súper llena de este episodio. Me encantó. Aprendí muchísimo. Y ujú. pues, No, hombre, sí, yo también ya estoy como... Hasta me quedaba mucho tiempo como medio pensando como, no sé, tanto, o sea, asimilando las cosas que decías. sí, yo también. Como, Y creo que ajá, todos. sí, de... Y no sé, como que siento que uno también se hace la idea como que se le vienen los ejemplos de la vida que le pasó o que le está pasando de, ay, esto, ¿cómo lo apliqué aquí? Sí, O no sé, totalmente. como las veces que en las que tuve que aplicar ya porque no hubo de otra la aceptación radical. Sí, por Y... los diferentes niveles que hay. ajá. Pero pues nos vamos súper satisfechos de este episodio. Esperamos que les haya gustado muchísimo. Ajá, muchas gracias, Niva. Muchas No, gracias, Iván, encantado, por haber gracias. venido y Feliz. platicado de este tema súper interesante. Ojalá que les Sí. sirva. No, Muchísimas sí. Bueno, gracias. nosotros, sí, que es lo A importante. todos. Por Sí. lo A que hacemos el todas. podcast, por lo que decíamos, era como, hay que hacerlo sin apegarnos al resultado y más como verlo como tanto algo bonito para nosotros y aprender nosotros y a la gente que le deba de llegar, pero más Bueno, que nada pues es para Pero que eso. este podcast es un acto de amor, ante sí, Ujú. sí, todo. es un acto de amor. Nos encanta Ujú. escuchar y Y poder aprender aprender. y desaprender. Siempre decimos que Aprender y aprender. desaprender. Pero bueno, pues esperamos que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente episodio y hasta luego. Bye.